Soy la imbécil por no llamar a la policía por mi esposo. Mi esposo fue a buscar pizza un viernes por la noche y cuando llegó a casa, se veía molesto. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había chocado contra un banco de nieve y había dañado mi carro. Le dije que no se preocupara, y que ni siquiera tenemos que gastar dinero para arreglarlo, no me importan las imperfecciones cosméticas. Todavía no parecía relajarse, pero nos sentamos a comer. Más tarde me dijo que tenía que confesarme algo. Le dije, ok, ¿qué es? Me dijo que no había chocado contra un banco de nieve, que había chocado contra otro carro en el estacionamiento y se había ido. Me preguntó qué hacer, si debía regresar. Bueno, me sorprendió que me hubiera mentido, pero decidí dejar esa conversación para otro día. Le dije que regresara y verificara si el carro todavía estaba allí para que pudiera dejar su información del seguro. Así que se fue de nuevo. Regresó y me dijo que se habían ido. Le dije que podía llamar al restaurante del lugar donde el carro había estado estacionado y ver si alguien dejó su información. Me pidió que los llamara por él. Lo hice y le conté a un empleado lo que pasó, pregunté si la persona que había sido golpeada dejó alguna información de contacto, no lo habían hecho, y le di su información a mi esposo para que la escribiera. La señal se cortó mientras ella la escribía y entonces mi esposo volvió a llamar para asegurarse de que la recibieran. Luego fui a la aplicación Nextdoor para publicar anónimamente y ver si alguien había sido golpeado esa noche, alguien lo había sido, pero fue en un lugar diferente. Luego publiqué en Avvo, preguntando sobre las repercusiones que mi esposo podría enfrentar si no podíamos encontrar a la persona para intercambiar información del seguro. Luego mi esposo me preguntó si debía llamar a la policía. Le dije que podía, pero yo no quería. Buscamos el número de la policía y en el sitio web decía que para asuntos que no fueran de emergencia esperáramos a las horas de oficina y que fuéramos en persona, así que decidió ir al día siguiente ya que yo no quería llamar y hablar con ellos. Después de eso, mi esposo comenzó a hablar sobre lo mal que se sentía y cómo se siente como una mala persona, etc. Lo consolé y le dije que cualquiera podría entrar en pánico, que no se juzgara tan duramente, etc. Y que no pienso en él de manera diferente, lo amo, todos cometen errores, y así sucesivamente. Al día siguiente, la policía vino a nuestra casa mientras yo estaba en el trabajo y le dieron una multa por su fuga y atropello. Le sugerí que consiguiera un abogado, y lo acompañé a su cita con el abogado. Después de que todo esto sucedió, comenzó a hablar sobre cómo deseaba tener a alguien que lo ayudara a pensar con claridad esa noche, que estaba en pánico y necesitaba a alguien que llamara a la policía o lo obligara a hacerlo. Y deseaba haber tenido una pareja que pudiera haber hecho eso por él. Luego me pidió que admitiera que esto fue parcialmente mi culpa. Ni siquiera recuerdo lo que dije en ese momento, pero al día siguiente lo volvió a mencionar, que necesitaba admitir la culpa ya que no me había involucrado